Ya, el número uno en los factores, a ver, número uno, factores de inestabilidad en nuestra salud. Tenemos ciertos factores para que nuestro talud pueda tener una superficie de deslizamiento o una superficie de rotura a un cierto ángulo. Puede ser el agua, o pueden ser el hielo, la nieve, o la sismicidad, o la misma actividad humana. Como vemos acá en la imagen, sin ir muy lejos, acá en la Costa Verde siempre tenemos deslizamientos, como se observa acá. Cada año nosotros vemos ese tipo de deslizamientos. Entonces tenemos ahí un factor de inestabilidad en esos taludes. Luego tenemos otro, como vemos acá en la imagen, se puede deslizar. Y acá en la imagen todo este material que se ha caído. Acá en la imagen podemos observar la parte gris, que es la parte de superficie de deslizamiento o la parte de superficie de rotura. Tenemos el ángulo de talud y también tenemos un ángulo para el deslizamiento. Tenemos distintos tipos de falla. El primero puede ser una falla planar, como su mismo nombre lo dice, es por el tipo de falla, plana. Luego tenemos otro tipo de falla circular, el tipo de falla en cuña, la falla de pandeo o pateo, el volteo y la caída de bloques. Acá hemos visto el deslizamiento, como hemos visto en las anteriores imágenes. El desprendimiento, que también, o sea, puede ser como la caída de bloques, y el de flujo, como se observa acá. Luego tenemos los movimientos de masa. El de reptación, el de deslizamiento también, como habíamos visto, o el que tiene flujos, ya puede ser por algún nivel freático que se encuentra, o el de avalancha de rocas. Para nosotros poder hacer el modelamiento en el programa, vamos a tener tres tipos de etapas. El primero va a ser el input, luego va a ser el proceso en sí en el software y luego va a ser el output. En el input nosotros vamos a poner, vamos a ingresar los datos que tenemos, ya que hemos diseñado previamente el anclaje para nuestro proyecto. Entonces todos los datos que tenemos para ese diseño lo vamos a ingresar a nuestro programa. El primer parámetro va a ser los parámetros geométricos. Estos parámetros son los cuales nosotros ingresamos en coordenadas. Por ejemplo, vamos a tener las coordenadas de nuestro dibujo, entonces eso van a ser los parámetros geométricos. Los parámetros geotécnicos van a ser el peso específico, el ángulo de fricción, la cohesión, los cuales nosotros lo vamos a sacar del estudio de suelos. Y el cual hemos visto también para poder nosotros diseñar el anclaje, sacar los empujes y llegar al final a la carga deseada de cada anclaje. Parámetros hidrológicos son aquellos que cuando se tiene algún nivel freático. Los parámetros de carga son aquellos que vamos a tener los que tenemos la sobrecarga, ¿no? Los colindancias que nosotros tenemos en nuestra sección. Los parámetros sísmicos es el factor de sismicidad que le vamos a ingresar a nuestro programa, en el cual vamos a encontrar el factor pseudodinámico. Los parámetros de soporte son los parámetros de nuestro anclaje, en el cual vamos a poner la longitud de bulbo, la longitud libre, vamos a poner la carga que nos ha salido, la distancia entre cada anclaje que va a existir. Después de que nosotros hemos ingresado todos estos parámetros en nuestro programa, vamos a ir al proceso.
van a haber distintos tipos de análisis. Bishop, Helenius, Jambu simplificado o Jambu corregido y Spencer. En nuestro caso, el software o programa que nosotros utilizamos es el Slide. Y luego que ya corremos nuestro programa, vamos a llegar al output, en el cual vamos a encontrar el factor de seguridad estático, el factor de seguridad pseudoestático o pseudodinámico, el factor de seguridad global y el factor de seguridad local. En el global vamos a ver en general cuál es el factor de deslizamiento o rotura. Y en el factor de seguridad local podemos ver cuáles son las características, no sé, bulbo terreno o el ancla o cable terreno. Entonces, eso también nos va a dar el programa. Acá nosotros ya tenemos un output de un diseño que hemos realizado, en el cual es pseudodinámico. Ya como se observa acá, tenemos el factor de sismicidad. Vamos a tener que en este proyecto 3 anillos. En cada anclaje vamos a tener la longitud libre y la longitud de bulbo. En el primer anillo tenemos la longitud libre de 5.5, en bulbo 4.5 y un ángulo de inclinación de 15. En el segundo anillo tenemos una longitud libre de 5, una longitud de bulbo 4.5 y un ángulo de inclinación de 15. Y en el último anclaje tenemos una longitud libre de 4.5 y una longitud de bulbo 4.5 con una inclinación de 15. Cada anclaje, el primer anclaje siempre va a estar a 2 metros. El siguiente anclaje va a estar a una distancia de 3.5. El anclaje también a 3.5. Acá se ve la altura total de excavación, que sería 13.25. Vamos a ver el nombre de cada estrato en este terreno. El primer estrato es grava media, el segundo estrato grava compacta, el tercer estrato grava rígida y el cuarto estrato grava muy rígida. Vemos una sobrecarga de 10 kilonewtons. Para que sea 10 kilonewtons puede ser un estacionamiento o un parque, dependiendo de la colindancia que nos ha dado en este proyecto. Y en los cuadros vamos a ver las características de cada material. En el primero vamos a ver las características de grava media, en el cual vamos a encontrar el peso específico, que es 21 kilonewtons por metros cúbicos, la cohesión de 35 y el ángulo de fricción de 40. El grava compacta tiene un peso específico de 22, cohesión de 45 y un ángulo de fricción de 39. En el tercer estrato de grava rígida, un peso específico de 22, cohesión de 55 y ángulo de fricción de 39. En el cuarto estrato, grava muy rígida, peso específico de 22, cohesión de 65 y ángulo de fricción de 38. Y en el siguiente cuadro van a estar las características de nuestros anclajes. El anclaje número 1, que dice que es activo. Luego que cada anclaje en esa sección va a estar a 5 metros. La carga de ese anclaje es de 38 toneladas y la longitud de bulbo de 4.5. El anclaje número 2 también dice que es activo y tiene una separación de 5 metros entre cada anclaje. La carga de 38 toneladas y la longitud de bulbo de 4.5. Y por último, en el anclaje 3 también nos dice que es activo y en este caso va a tener la separación entre anclajes de 7 metros. Una carga de 42 toneladas y una longitud de bulbo de 4.5. Y por último, vamos a ver acá lo que nos sale es el factor de seguridad. El factor de seguridad en este caso nos sale 1.326. En la norma nos indica que como mínimo en el factor de pseudodinámico nos tiene que salir 1.25. Entonces en este caso nos ha salido mayor de este valor y nos ha salido 1.326. Entonces hemos podido corroborar que nuestro diseño ha sido el correcto para esta sección en el proyecto.
Les doy a pase a mi compañera Diana para que les explique acerca de los parámetros de resistencia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, otra vez. Voy a explicar acerca de los parámetros de resistencia y más que nada para definir de qué manera va a analizar el programa Slide. O sea, vamos a hacer como una teoría del análisis que hace el programa Slide. Y también he visto por ahí que estaban preguntando de si vamos a pasar el programa. Y sí tenemos, la clase pasada, un asistente nos brindó el programa para poder descargarlo. Entonces, en los grupos en los que se encuentren, vamos a tratar de que pasen el archivo para que puedan descargar el programa y se lo puedan instalar. La clase pasada también, si mal no recuerdo, fue en la clase 4 que se explicó bastante acerca de los criterios de resistencia y de corte, en los que se hablaba la relación de tanto de las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales, cómo influían para hallar un esfuerzo de corte y un esfuerzo normal, para que finalmente nos salga esta expresión. Entonces, por ejemplo, acá en la primera imagen tenemos una relación de estas dos fuerzas, ¿no? Que van a ser la fuerza tangencial y la fuerza normal, que son estas de acá, que van a estar relacionadas con el ángulo de fricción. Y esto se había detallado justamente cuando analizamos el ángulo de fricción de cada suelo. Se había puesto un ejemplo de un elemento que se tiene en una superficie inclinada y que cuando el momento en el que ya va a moverse es que la fuerza tangencial va a ser mayor que la fuerza de rozamiento. Entonces, finalmente, de esta imagen podemos concluir de que va a haber una relación de la fuerza de fricción, lo voy a poner en este caso con estas denotaciones, que va a ser mayor a la fuerza tangencial para que ocurra el movimiento. O sea, justamente sería el límite del estado estático, ¿no? Donde, por ejemplo, si hablamos de los coeficientes de fricción o los coeficientes de rozamiento en física, hay un coeficiente de fricción de rozamiento estático y otro cinético. Cinético es cuando ya empieza el movimiento y siempre va a haber una resistencia al movimiento que va a estar en sentido contrario. En el caso de estático también va a haber el coeficiente estático, el coeficiente de rozamiento fricción estático, pero va a estar aplicado en sentido contrario también, incluso solo se da cuando el elemento está en reposo. Entonces, en este caso, para que empiece el movimiento, ya sería el límite del estático, la fuerza tangencial tiene que ser menor a la fuerza de fricción. Y la fuerza tangencial la vamos a sacar dependiendo del peso del elemento. No, el peso acá lo tenemos definido por P, y este vector de peso se puede descomponer en dos vectores, que va a ser la tangencial y la normal. Entonces, en este caso, la fuerza de fricción se va a relacionar con la fuerza cortante, y la fuerza cortante va a ser mayor al esfuerzo normal por la tangente de pi, relacionando los datos que tenemos, ¿no? De fuerza tangencial y fuerza normal. En el segundo caso, en esta segunda imagen ya se relacionaba cuando se tenía la cohesión incluida. Entonces, por ese motivo también vamos a definir la cohesión. Y acá, bueno, sería que la fuerza de fricción, no tanto viéndola de fuerza, sino el sentido en el que se ejercen estos movimientos. Entonces, por ejemplo, la fuerza de la misma forma, ¿no? Para que rompa el equilibrio o el límite del estático, hacer que la fuerza de fricción sea mayor a la fuerza tangencial, pero en este caso ya se tiene la cohesión que va a estar acá como relleno. Anteriormente, en las clases pasadas, mi compañero Manuel les había explicado con un ejemplo de unas piedritas con plastilina y el relleno de la plastilina, que vendría a ser la cohesión, ¿no? Si tomamos como equivalentes. Entonces acá tenemos una superficie, una plastilina que está en este área, y también el elemento.
Entonces la plastilina viene a ser como la cohesión y esto también va a ayudar a la fuerza tangencial. Entonces por eso la plastilina, o en este caso hablando de la cohesión, va a estar aplicada en una superficie, en un área, ¿no? En este caso, si analizamos este mismo elemento que va a tener, si lo vemos así más o menos en 3 dimensiones, toda la cohesión va a estar aplicada en todo el área. Entonces por eso también acá vamos a poner la cohesión que va a estar aplicada por un área. Entonces finalmente vamos a tener que la fuerza de fricción que va a relacionarse con el esfuerzo de corte va a ser mayor o igual al esfuerzo normal por la tangente de phi, que era la relación de la fuerza tangencial, más finalmente viene a ser la cohesión. ¿Por qué nos queda la cohesión sola? Es porque vamos a notar también que una fuerza sobre área nos va a dar un esfuerzo. Entonces, si hablamos tanto de esfuerzo normal o esfuerzo de corte, el esfuerzo normal está definido por sigma. Entonces, el esfuerzo normal nos va a dar una fuerza normal y el esfuerzo cortante nos va a dar una fuerza cortante. O estos dependen, ¿no? El esfuerzo normal depende de una fuerza normal y el esfuerzo cortante depende de una fuerza de corte. En este caso sería la fuerza tangencial porque ya nos está permitiendo romper el equilibrio. Entonces finalmente tenemos esta expresión y esta viene a ser la misma que la resistencia al corte que propone Morcolo. Entonces ya se había explicado también de manera vectoriales con fuerzas cómo salía esta ecuación, que es la misma que tenemos acá. Y vamos a usar esta definición para el procedimiento de dovelas, porque el slide hay un dato en el que se analiza por este método de Morcolo. Y bueno, para hallar el factor de seguridad, en el caso de analizar novelas y en el caso del método de Fellenius, vamos a tener que el factor de seguridad va a ser una relación, ¿no? de momentos resistentes sobre momentos actuantes. Y estos también van a depender de las fuerzas normales y las fuerzas tangenciales que se están ejerciendo en una dovela. Entonces ahora vamos a ver a qué se refiere con dovelas. Entonces para esto vamos a aplicar el método de dovelas, que viene a ser este de acá. Acá tenemos un ejemplo. El método de dovelas prácticamente se utiliza para analizar como de maneras pequeñas, como integrales. Por ejemplo, nosotros usamos integrales para hallar el área de una altura desconocida, ¿no? Y un poco extraña. Entonces en este caso queremos hallar cuál va a ser, por decirlo así, cuál va a ser el área de esta superficie de falla. Acá tenemos un ejemplo de un talud, que pues, esto viene a ser todo el talud, pero esta superficie circular de color naranja viene a ser la superficie de falla. Entonces acá, por medio de dovelas, que si lo relacionamos con integrales, por ejemplo, vamos a tener de esta forma. Vamos a analizar, pero en este caso no vamos a analizar áreas, sino vamos a analizar las fuerzas que se están ejerciendo en cada dovela. Y esto va a depender también del peso. Cada dovela va a tener un peso y va a tener una fuerza tangencial y normal que va a estar aplicado. Y como son elementos chiquitos, o sea, como integrales, vienen a ser rectangulitos, si los dividimos en muchos, realmente el programa SLAI lo que hace es esto mismo, dividir la superficie de falla entre dovelas así chiquititas, que van a generar que cada dovela tenga la forma de un rectángulo, ¿no? Si lo vemos de manera grande, si lo agrandamos, va a tener esta forma. Entonces va a tener un peso, va a tener una fuerza tangencial y también va a tener una fuerza normal. Y bueno, en este caso vamos a resolver también un ejemplo para más o menos saber de qué manera se están ejerciendo estas dovelas, pero como dije, va a ser un ejemplo con dovelas grandes, no con dovelas chiquititas como las podría hacer el programa SLAI, porque sería muy fastidioso realizar los cálculos, ¿no? Entonces por eso, en este ejemplo vamos a hacer una división de 6 dovelas, más o menos así, que tengan la misma longitud de esta forma y vamos a proceder a calcular.
Pero para esto, bueno, ya mencioné que el factor de seguridad viene a ser una relación de momentos resistentes y momentos actuantes. El momento también se halla, o sea, el momento sale de una fuerza por un brazo de palanca. En este caso, el momento resistente lo va a dar una fuerza, ya sea normal o tangencial, por el brazo de palanca, y de la misma forma para el momento actuante. Entonces, anteriormente, justo en la diapositiva anterior, si estábamos detallando solamente para fuerzas, ahí nos faltaría agregarle como decir un brazo de palanca para poder calcular los momentos. Y de esta manera relacionar a la resistencia de corte de Mohr-Coleman, esa fórmula que también hemos explicado. Entonces acá tenemos la fórmula general de factor de seguridad que va a relacionar al momento resistente entre el momento actuante. Y el momento resistente viene a ser una sumatoria, porque obviamente sumatoria porque no estamos analizando solamente un elemento, estamos analizando varias novelas, ¿no? En este caso, como dije, vamos a usar 6 novelas, acá ya más o menos las tengo separadas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá va a ser la sumatoria de los momentos que van a ejercer cada novela, pero vamos a analizar por separado y para cada una de las novelas. Entonces vamos a realizar una sumatoria a la cohesión por un delta L, que ya vamos a saber a qué se refiere con el delta L, y va a depender del peso, ¿no? En este caso, en la parte superior, el W coseno de alfa va a venir a ser la fuerza normal, y el W seno de alfa va a venir a ser la fuerza tangencial. Eso quiere decir que el factor de seguridad va a relacionar a las fuerzas normales entre las fuerzas tangenciales que se están ejerciendo en cada duela. Acá voy a hacer una descomposición, por ejemplo, si estamos analizando una novela que viene a ser la 4, por ejemplo, esta novela 4 va a tener una carga que va a estar definida como W. Entonces, si estamos diciendo que si analizamos por integrales, cada integral va a tener la forma rectangular. Entonces, podemos poner tangencialmente a esta circunferencia la base, que va a ser más o menos así para que nos dé la base por una forma conocida para poder hallar las cargas y las áreas también para cada novela. Entonces acá lo que quiero hacer es una descomposición en este punto que estoy pintando de color morado y saber las cargas o las fuerzas que están siendo aplicadas para posteriormente solamente resolver el problema. Entonces en este caso tengo toda esta descomposición. Otra cosa que hay que tener en cuenta también acá es que la superficie de falla va a tener una forma circular. O sea, el programa Slide lo va a medir de manera circular y cada superficie de falla va a tener un radio. Eso quiere decir que, por ejemplo, el radio que de este ejemplo más o menos va a estar ubicado acá y la distancia de este punto a este otro punto va a ser igual, que va a estar denotado por un R. Y bueno, a cada punto sobre la superficie de falla va a tener el mismo valor, va a ser el radio, ¿no? Para poder hallar. Cuando ya entremos y podamos analizar en el mismo programa, hay una opción en la que nos va a señalar esto mismo, que desde un centro que va a estar ubicada la grilla, nos va a dar las diferentes superficies de falla que se pueden ejercer en un talud que se está analizando. Entonces, esto también es variable, nos puede dar varios resultados de R. En este caso, acá como ejemplo les estoy poniendo que más o menos el radio está ubicado en este punto y, bueno, el centro está ubicado en este punto y cada superficie o cada punto de la novela va a ser un radio. Entonces, bueno, volviendo a analizar este punto en morado, la descomposición que vamos a tener va a ser primero esta recta en rojo, que es el peso. No, todo esto viene a ser el peso W, que es el mismo acá. La superficie en verde o la recta en verde viene a ser el radio, porque estoy considerando que más o menos en este punto está el centro. Y acá la superficie en azul va a ser la normal. O sea, si descomponemos el peso, acá va a ser la normal. Y bueno, esta recta en rojo, la que está justamente sobre la superficie de falla y que viene a ser la tangencial, va a ser la fuerza tangencial. Entonces, también acá tenemos que tomar en cuenta el ángulo. Acá vamos a tener un ángulo, lo vamos a definir acá como alfa,
Y acá también viene a ser el mismo ángulo, ¿no? Porque el radio con la superficie tangencial o con la tangencial, esto viene a ser 90 grados. Entonces 90-90 y la normal también está aplicada en 90 grados al plano tangencial. Entonces vamos a tener esta descomposición y por ese motivo estos ángulos son iguales. Otra cosa para tener en cuenta acá sería los valores que va a optar. Por ejemplo, si este ángulo viene a ser alfa y bueno, acá también tenemos 90 grados. Entonces, esta hipotenusa viene a ser el peso. La normal se puede relacionar. La normal va a ser el peso por el coseno de alfa. Mientras que la tangencial también se va a relacionar. Y la tangencial más o menos es paralela a este vector. Entonces, la tangencial sería B doble por seno de alfa. Entonces, ya tenemos estas dos descomposiciones que posteriormente vamos a proceder a reemplazarlo. También vamos acá a ver, por ejemplo, si acá estamos analizando para la duela 4, dónde está la ubicación del peso, y atrás una recta. Lo que quiero hallar acá es la dirección o la distancia horizontal medida desde el centro de la superficie de falla, porque hemos dicho que es una superficie circular, va a tener un centro, va a estar denominada como A. Entonces, reemplazándola acá mi descomposición vectorial, voy a tener que este valor es A. Y también se va a poder relacionar con alfa y con el radio. Entonces, en este caso, para A, voy a sacar que el seno de alfa va a ser igual a A sobre un radio. ¿No? Seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa sería R. Y acá sería la distancia horizontal, donde va a estar ubicada la dirección del peso de cada dovela. Entonces, acá he hecho una descomposición solamente para la dovela 4. Nos faltaría hacer la descomposición para las siguientes dovelas. Pero más o menos teniendo en cuenta estas tres denotaciones, podemos continuar para poder hacer la misma denotación para las siguientes dovelas. Entonces, acá, bueno, tengo lo mismo que les he explicado. Acá tengo el peso de una dovela, tengo la fuerza tangencial de una dovela y el ángulo. Vamos a usar esta fórmula que es para hallar el factor de seguridad, porque finalmente lo que nos va a resultar el programa es el resultado que nos va a dar es el factor de seguridad para un análisis estático y también para un análisis pseudoestático. Pero para el análisis estático vamos a analizarlo de esta forma. Primero vamos a relacionar los momentos resistentes. Los momentos resistentes son los que están arriba. El factor de seguridad viene a ser la relación de momentos resistentes sobre momentos actuantes. Entonces, primero quiero explicar de qué manera sale este numerador de la división. Y el momento resistente va a relacionar a la fuerza tangencial. La fuerza tangencial viene a ser esta de acá. Y como relaciona un momento, ya les dije que para que se active el momento debe ser una fuerza por un brazo de palanca. En este caso estamos tomando el centro o el pivot justamente en el centro de la circunferencia. Entonces voy a tener que el R va a ser el brazo de palanca, mientras que T va a ser la fuerza. Entonces voy a tener que el momento resistente va a ser igual al brazo de palanca, que va a ser R por la fuerza tangencial. Entonces acá también había explicado que la fuerza tangencial sobre un área, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la fuerza cortante, el esfuerzo cortante, perdón. Entonces, bueno, el radio no va a cambiar para ningún punto que estamos analizando para toda la dovela. Es un valor fijo y por eso podemos sacarlo de la sumatoria. Finalmente vamos a tener R por sumatoria de fuerza tangencial. Y esta fuerza tangencial es igual a la fuerza de corte, al esfuerzo de corte aplicado sobre un área. Si analizamos la dovela, más o menos la dovela también va a estar analizada por 1 metro de ancho. Entonces, más o menos va a tener esta forma, ¿no? Que el ancho sea 1 metro y de que la fuerza tangencial está siendo aplicada también en un área. Entonces, este área es 1 metro, por 1 metro de ancho. La fuerza tangencial sobre un área va a ser igual al esfuerzo. Si yo quiero despejar cuánto es la fuerza, va a ser el esfuerzo de corte multiplicado por el área.
Y esto es lo que se está reemplazando en este punto. Para este T voy a tener el esfuerzo cortante por un área. Y este área es un delta de L. Hemos dicho también que vamos a darle una forma conocida, o sea, la base de cada dovela no va a ser una base circular, sino una base tangencial, que es tangencial a ese punto, por eso va a tener una base recta. Y esta base recta la vamos a denominar como delta L, porque es la base para cada dovela. Entonces, el área sería base por el ancho, ¿no? En este caso, si estamos analizando la base de la dovela, sería delta L por 1 metro de ancho. Entonces, reemplazando acá el área, sería delta de L por 1. Y este área es lo que estamos reemplazando en esta ecuación. Y por eso tenemos tau, bueno, esfuerzo cortante por delta de L y por 1. Pero el 1 ya es indispensable ponerlo ahí en la ecuación. Finalmente, lo que habíamos visto en la ecuación de Mohr-Coulomb era que relacionaba el esfuerzo cortante, y el esfuerzo cortante era igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Y eso es lo que finalmente se tiene en la ecuación. Si yo reemplazo todo este valor acá, todo este valor va a estar multiplicado por un delta de L. Y este sería tangente de phi, todo esto por el delta de L. Y si despejo cada uno, voy a tener finalmente esta ecuación. Y también anteriormente habíamos relacionado que el esfuerzo normal va a ser igual a la fuerza normal. El esfuerzo normal por un área va a ser igual a la fuerza normal. Y habíamos quedado en que la fuerza normal era W por coseno de alfa. Entonces, si también reemplazo este valor que ya está multiplicado por un delta de L. Obviamente que el área donde está siendo aplicada esta fuerza también es delta de L por 1. Entonces acá voy a tener el esfuerzo normal por delta de L y por 1. Entonces reemplazando este valor en esta ecuación, finalmente voy a tener el resultado de lo que vemos en esta parte de la ecuación. Y obviamente tampoco nos vamos a olvidar de la sumatoria porque solamente estamos haciendo acá la aplicación para una dovela, no sería para todas las novelas y por eso se toma sumatoria. Tenemos este valor de cohesión, bueno, el delta de L por la cohesión más el ángulo más el esfuerzo normal por la tangente de phi, que ya habíamos detallado acá. Y bueno, el esfuerzo se va a relacionar con el peso de la novela por el coseno del ángulo. Y de la misma forma para el momento actuante, ¿no? En este caso, en el denominador se va a relacionar el momento actuante que va a venir a ser por el peso. Entonces acá también tengo que el momento va a ser igual a una fuerza por distancia. Y teníamos que el seno es la fuerza tangencial, si no me equivoco. El seno viene a ser la fuerza tangencial, entonces acá voy a relacionar también la fuerza tangencial, pero acá la fórmula nos dice que es por el peso. Entonces el peso está ubicado en esta línea de acción y la distancia horizontal a 90 grados para que pueda haber momento es A. Entonces lo que relaciono acá, el momento que me va a producir el peso va a ser igual a W por A. Y esto es lo que se tiene en esta ecuación, ¿no? Lo que vemos acá, W por A. Y A, bueno, el peso también la podemos descomponer de la siguiente forma porque habíamos dicho que A se relacionaba con seno y con R. Habíamos despejado de que el seno de alfa era igual a A sobre R. Entonces, si despejo A, voy a tener que R por seno de alfa. Y este valor es lo que tengo en reemplazo a esto, por eso acá tengo seno de alfa y bueno, el R que es constante puede salir de la sumatoria. Y finalmente tengo este resultado. Entonces, en la parte anterior también nos daba un momento relacionado con R. O sea, acá era multiplicado con R y acá abajo también con R. Y como estos valores son iguales en todo el análisis de cada dovela, se va a poder eliminar y finalmente vamos a tener la ecuación que va a relacionar a los momentos resistentes sobre los momentos actuantes.
Entonces, bueno, para hacer numéricamente este ejemplo, vamos a usar esta fórmula. En esa fórmula tenemos que tener en cuenta la cohesión, que la cohesión ya es un dato del estudio de mecánica de suelos. El delta de L se puede hallar mediante los valores que tenemos y el peso de cada dovela. El peso de cada dovela también se va a poder hallar. Asimismo, como que el ángulo también lo podemos hallar de manera numérica. Entonces, para esto tenemos un talud que está inclinado a 30 grados y la altura del talud es 8 metros. Vamos a completar más o menos este cuadro. De acuerdo a cada dovela, como vamos a analizar 6 dovelas, acá vamos a tener un cuadrito con 6 datos para poder completar. Vamos a hallar el B y el alfa. Para empezar, vamos a hallar esta parte del cuadro y después la siguiente parte. Entonces, en la primera parte nos tocaría hallar el B, el alfa y el delta de L. Acá, bueno, tengo el mismo ejemplo, solamente que acá lo vamos a dividir en 6 novelas. Y bueno, este viene a ser el centro de superficie de falla, y lo que yo quiero calcular es primero el A, que va a ser la distancia en horizontal donde va a estar aplicada la fuerza, bueno, el peso de cada dovela. Y para poder dividir las dovelas, por ejemplo, acá dije que voy a usar 6 dovelas, entonces voy a usar toda esta longitud entre 6, me va a dar más o menos esta distancia, ¿no? Para que me dé 6 dovelas, entonces serían 6. Cosa de que cada distancia tenga el mismo valor, a lo que se le va a dar un valor de B. Y cada B, bueno, esto como se hizo en un AutoCAD, tenemos el valor numérico de que B es 3.45. O sea, si tenemos los medios para poder medir, en este caso, como mencioné, se hizo en un AutoCAD, podemos acotar esta distancia. Vamos a tener la longitud total. Esta longitud total la divido en las dovelas que quiero analizar, ya sean 4, 5, 6, 7 o más. Y voy a tener el B, que va a venir a ser la longitud horizontal de cada dovela. Y el A viene a ser el centro de aplicación del peso de cada dovela. Aparte, habíamos definido también el delta L. El delta L era la base de cada dovela, pero era la base tangencial, no por eso era una base recta. Esto va a ser el delta L. Y también acá se relacionaba, si acá tenemos el plano tangencial con la horizontal, acá era el ángulo alfa. De acuerdo a la descomposición vectorial que habíamos hecho más o menos al principio, se me olvidó mencionar que este valor va a ser alfa. Más o menos teníamos una forma así. Esto era el radio y acá estaba el peso y acá habíamos definido alfa. Entonces de acá a acá teníamos 90 grados, de acá a acá también teníamos 90 grados y por eso acá teníamos alfa. De acá a acá tenemos 90 grados. Este viene a ser otro ángulo, pero este más este ángulo es 90, ¿no? Entonces también viene a ser el mismo, porque estos dos también vienen a ser 90. Si acá ponemos teta más alfa me da 90, y teta más alfa me da 90. Es por eso que este ángulo también es alfa. Y este ángulo nos va a ayudar a relacionar este delta L, que si esto lo alargo, más o menos sería la base de la dovela, la base delta L con la base horizontal, que viene a ser esta de acá, o sea, la que le corresponde, ¿no? Por ejemplo, si es esta base es B, y si acá le damos un ángulo a 90 grados, este angulito de acá, que va a relacionar estos dos lados, va a ser alfa. Entonces, de esta manera también podemos calcular, o podemos ver que delta L va a depender de B y de alfa. Entonces, para eso tenemos que calcular cuánto va a ser el valor de alfa. Bueno, acá tengo el ejemplo, pero ya solamente se está viendo el análisis de las dovelas. Acá tengo ya dividido por 6 dovelas, ¿no? Acá 3, 4, 5 y 6 novelas, solamente que el ancho lo hemos dividido en 6 para que tenga la misma distancia, y más o menos la distancia en horizontal de cada novela va a ser 3.45. Acá ya conocíamos el radio de la dovela y el centro de aplicación. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a analizar, para hallar el factor de seguridad analizaba o relacionaba momentos.
Entonces, los momentos para este lado derecho me van a dar un valor significativo y para el lado izquierdo también. O sea, para un lado me van a dar momentos positivos y para el otro lado me van a dar momentos negativos, ¿no? De acuerdo a la posición del pivot. Bueno, acá como dije, acá se muestra que la base en horizontal de cada dovela es 3.45, esto ya se ha medido en un AutoCAD. Y se tienen las 6 dovelas. Entonces acá en la siguiente imagen tenemos el A, que va a ser justamente el centro de aplicación del peso de cada dovela. Acá, por ejemplo, tenemos para el A. Entonces, en este caso, podemos calcular numéricamente cuánto es A. Si ya sabemos, si hemos dividido las dovelas de acuerdo a un B, que viene a ser toda la distancia en horizontal, acá se tiene en esta imagen, acá se tiene el B, que va a empezar desde este punto, ¿no? Acá tengo el B para el 3 y el centro de aplicación donde va a estar el peso de la dovela 4 justamente va a estar a la mitad de la siguiente dovela. Entonces, acá esta distancia va a ser un B medios y acá esta distancia va a ser B. Entonces, con esto voy a poder conocer cuánto es A numéricamente para la dovela 4. Y de la misma forma va a pasar para las siguientes novelas. Y, por ejemplo, para la dovela 2, también si acá yo tengo el centro de aplicación, más o menos va a estar así, y acá va a ser un A para la dovela 2. En este caso, si mido la base de la dovela, la base horizontal es 3.45, pero la aplicación del peso de la dovela 2 está a la mitad, entonces acá va a ser B medios. Y como es B medios, el valor numéricamente de A también ya se tiene. Y así vamos a poder calcular para cada dovela el A, ya conociendo el B. Entonces, por ejemplo, en los casos más alejados, que viene a ser la dovela 5 y la dovela 6, bueno, en el caso de la dovela 5 sería 2 veces B más el centro de aplicación, que sería más o menos acá sería B medios, ¿no? B medios, acá B, y sigue siendo B. Entonces, el A que está medido desde este eje va a ser igual a 2B más B medios para la dovela 5. Y de la misma forma para la dovela 6. Para la dovela 6 ya sería 3 veces B más B medios. Y bueno, acá también tenemos el ángulo que ya habíamos mencionado anteriormente. Este ángulo va a relacionar al A y al R, ¿no? El R viene a ser el radio de la circunferencia, si estamos tomando el centro del análisis en este punto. El A vendría a ser, o bueno, la relación de seno de alfa va a ser A sobre R. Entonces, si despejo A, o bueno, en este caso, A numéricamente ya lo tengo, y el R numéricamente ya lo tengo. Entonces, acá puedo sacar el seno, sacar el alfa, para saber cuánto exactamente me va a dar. O sea, ya tengo numéricamente los valores de A y R para cada dovela. Entonces, por eso, acá el alfa va a ser a seno menos 1 o coseno de A sobre R. Y otra fórmula que vamos a usar en esta parte, bueno, sería todo. Para completar el cuadro, bueno, acá tengo un resultado, ya un cuadro resumen, donde están analizadas las 6 dovelas. Y tengo el B. Bueno, el B, que era la distancia horizontal, que no cambia para todas las dovelas, es 3.45. El A, que va a variar, o sea, acá no hemos explicado, pero si tengo el centro de aplicación, el centro donde estamos analizando, para la derecha nos va a dar momentos positivos y para la izquierda nos va a dar momentos negativos. Es por eso que para la dovela 1 y 2 me dan valores negativos, pero para los demás me dan me dan valores positivos, que finalmente me van a dar momentos positivos. El alfa nos salía conociendo A, y el R, que nos ha venido también el ejemplo como dato, que era 15, si no me equivoco. Sí, era 15, entonces con esos valores puedo hallar alfa. Y es así que ya completa la primera parte del cuadro. Entonces, como había mencionado anteriormente también, esta relación de delta DL con B, si ya conozco B y ya conozco alfa, finalmente puedo conocer el delta DL. El delta DL venía a ser la base de cada novela, pero la base tangencial, que ya no tenía una forma circular, sino una forma recta.
Y de esta forma puedo calcular el delta de L si ya conozco el B y ya conozco el alfa para cada dovela. Finalmente vamos a hallar el área de cada dovela. En este caso estamos poniendo de ejemplo a la dovela 4 y más o menos la dovela tendría esta forma. Lo que vamos a hallar es el área de cada dovela. El área sería la base por altura, siendo la base el delta de L y la altura un H. Y este H también es promedio porque está aplicado más o menos en el centro. Entonces tendríamos que medir un H en esta parte, ¿no? Lo que nos faltaría. Pero como estamos aplicando, como es un problema pequeño, porque estamos analizando 6 novelas, lo que realmente hace el programa es analizar un montón de novelas que son como integrales. Acá podemos hacer el cálculo del H. Como este dibujo está realizado en AutoCAD, podemos realizar o podemos hacer la acotación en este punto para cada novela. Además que numéricamente también se puede calcular. Si conocemos el ángulo de inclinación de esta recta y también conocemos el punto de aplicación de acuerdo al radio, podemos calcular esta distancia usando fórmulas o descomposiciones. Pero para temas de cálculo y explicación, simplemente ya hemos tomado las alturas medidas de AutoCAD, entonces ya conocemos la altura promedio de cada dovela. Para hallar el peso va a ser igual al área de cada dovela por el peso específico. Y el peso específico también va a depender del estudio de mecánica de suelos y del terreno que se tengan en este talud, por ejemplo. Entonces, finalmente, para completar el cuadro, tenemos el talud viene a ser una grava medianamente densa que nos da la cohesión, el ángulo de fricción y el peso específico. El peso específico está en kilonewton sobre metros cúbicos. Acá tenemos el cuadro para las 6 novelas, ya habíamos calculado hasta el alfa. Entonces, para el delta de L usábamos esta fórmula, que era una descomposición, ¿no? De la base de la novela con la base horizontal de cada novela, la separación de las novelas. Cosa que conociendo el B y el alfa ya teníamos el delta de L. Entonces, el delta de L lo vamos a tener para cada novela, así mismo como el H, que ya había indicado que para temas de explicación se había tomado las medidas directas del AutoCAD sin hacer cálculo. El área va a ser el delta de L por el H. Y vamos a tener el área de cada novela. Finalmente, el peso va a ser igual al peso específico por el área de cada novela. Entonces, finalmente tenemos el área de cada novela. Y acá vamos a aplicar esta fórmula para poder relacionar los momentos, ¿no? En el numerador tenemos a la cohesión. La cohesión viene a ser la misma. El delta de L va a variar para cada dovela. El peso también va a variar para cada dovela. Y el ángulo de fricción va a variar para cada dovela. Entonces, arriba tenemos el momento resistente. Y el momento resistente va a ser de acuerdo a esta ecuación. El ángulo de fricción ya también lo tenemos de dato. Entonces, así vamos a obtener el momento resistente para cada dovela. En cambio, para el momento actuante, solamente se va a relacionar el peso con el alfa. Y numéricamente ya tenemos el peso y el alfa. Entonces, también vamos a tener cada momento actuante. En este caso, para las 2 primeras novelas nos da un valor negativo porque el seno de cualquier ángulo negativo me sigue dando negativo. Y además esto es acorde desde donde se ha tomado el punto de aplicación para cada dovela. Entonces, finalmente realizamos la suma y tenemos la suma de los momentos resistentes y la suma de los momentos actuantes. Y el factor de seguridad, vamos a proceder a dividir estos dos valores y vamos a tener este resultado de 1.99. Entonces, finalmente, para este análisis tenemos un factor de seguridad de 1.99, lo cual es acorde al reglamento, porque para un análisis estático necesitamos tener un factor de seguridad mayor a 1.5. Bueno, y esto sería todo con respecto a la teoría de cómo va a ejercer el programa Slido, cómo va a realizar el modelamiento y los cálculos dentro del programa. Va a realizar lo mismo, va a realizar el método de dovelas, el método de Felenius. El método de Felenius es uno de los que se utiliza. También hay el método de Jambu y Bishop. Entonces, para la siguiente clase ya nos vamos a enfocar directamente a analizar el programa y entrar a cómo resolver o cómo dibujar netamente dentro del programa.
Entonces, para esto también vamos a tener ejemplos, se van a analizar secciones y necesitamos tener para cada estrato los parámetros. Más o menos vamos a aplicar dos formas de importar un dibujo. Por ejemplo, acá tenemos los datos para importar un dibujo desde AutoCAD al programa Slide, o si no, también se puede dibujar por coordenadas dentro del slide. O sea, hay varios métodos que nos va a permitir dibujar un talud. Finalmente, más o menos vamos a tener este resultado de acuerdo al sobrepeso, al anclaje y la ubicación de la grilla. Vamos a tener el resultado de factor de seguridad que se va a dar para cada análisis. Y eso sería todo por hoy.